Bienvenidos a un nuevo estudio de la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Hoy estudiaremos la sección 9. La sección 9 dice así: la regla infalible de la interpretación de la Escritura es la Escritura misma. Por tanto, cuando haya duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, el cual no es múltiple, sino único, debe investigarse y entenderse mediante otras partes que hablen más claramente. Esta sección de la confesión nos enseña, primero, que las Escrituras se interpretan por sí mismas. Segundo, que las partes difíciles se aclaran por pasajes paralelos, que hablan de forma más clara. Y tercero, que el sentido de las Escrituras es uno y no muchos. Ya hemos visto en las secciones del 1 al 3 que el catolicismo romano y otras religiones falsas se unen en negar que la Biblia sea la revelación completa de Dios. Tienen en común el negar la suficiencia de las Escrituras. Contra lo cual recordaremos lo que dice 2 de Timoteo 3, versículos del 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas religiones también comparten otra característica: negar que la Biblia sea capaz de ser entendida sin ninguna referencia a un intérprete ajeno. Por ejemplo, en 1893 el Papa Leo VIII declaró que, y cito, Dios ha entregado las Escrituras a la Iglesia para su protección. Fin de la cita. Por lo cual obviamente se refería a la Iglesia Católica Romana. Por eso, según él, la Iglesia es la guía y maestra perfecta y confiable. Y así, el sentido verdadero de las Escrituras se debe considerar, y cito, ese sentido que ha sido y será mantenido por nuestra Madre Santa, la Iglesia, a quien le pertenece juzgar el verdadero sentido y la interpretación de las Sagradas Escrituras, y no se permite que nadie explique las Sagradas Escrituras en forma contraria a ese sentido o a la opinión unánime de los padres. Fin de la cita. Obviamente, bajo ese sistema se vuelve muy innecesario leer la Biblia. Pero Cristo dijo, escudriñad las Escrituras en Juan 5:39. Pablo dijo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. En 2 de Timoteo 2:15. Pero Roma nos dice, Dios no puede hablar claramente, así que tienen que escucharme a mí. Yo les declararé lo que Él está intentando decir. Esta misma tendencia se puede observar en la enseñanza de los testigos de Jehová. Es de conocimiento general que esta religión disemina el atalaya y otra literatura en un torrente constante. Una parte constante de dicho torrente es estudios de las Escrituras. Aquí está lo que dice el atalaya acerca del valor comparativo entre la Biblia en sí y los estudios de las Escrituras diseminados por esta religión. Y cito, además, no solo encontramos que la gente no puede ver el plan divino estudiando solo la Biblia, sino que también vemos que si alguien deja de lado los estudios de las Escrituras, aún después de haberlas usado, haberse familiarizado con ellos, haberlo leído durante 10 años, si los deja de lado y los ignora y va únicamente a la Biblia, aunque haya entendido su Biblia durante 10 años, nuestra experiencia demuestra que dentro de 2 años entra en la oscuridad. Por otro lado, si hubiera leído solo los estudios de las Escrituras con sus referencias y no hubiera leído ni una página de la Biblia en sí, estaría en la luz al cabo de 2 años porque tendría la luz de las Escrituras. Fin de la cita. Roma y la secta de los testigos de Jehová concuerdan en su actitud básica hacia la palabra de Dios,
Pero el salmista dijo, tu palabra es una lámpara, es una luz, en el Salmo 119, 105. Pero Roma y las otras religiones falsas llaman tinieblas a la luz. Contra esto se levanta la fe reformada, como nos recuerda el doctor Cornelius Van Til. Y cito, ningún intérprete humano necesita intervenir entre las escrituras y las personas a quienes llegan. Fin de la cita. Este punto de vista está en oposición al clericalismo. Pero esto no significa que los hombres que se colocan a nuestro lado bajo las escrituras y quienes son ordenados de Dios para la prédica de la palabra no nos puedan ser útiles para nuestro mejor entendimiento de las escrituras. Una vez más, esta postura reformada no significa que cada porción sea igualmente fácil de entender. Lo que sí significa es que con una inteligencia común cualquier persona puede adquirir de la palabra de Dios en sí el mensaje básico de lo que debería saber. Por supuesto, se puede abusar de esta doctrina. Abusan de ella los que insisten en ningún credo y solo Cristo, y entonces ignoran los grandes credos de la iglesia. De una forma extraña, esto en realidad sí es una negación de la claridad de las Escrituras, por lo que procede de la suposición de que en toda la historia ninguno antes de nosotros ha podido ver la verdad contenida en la palabra de Dios. Es precisamente porque creemos que la Biblia es clara que valoramos los credos. Por ende, los credos son evidencia de lo que la Biblia es clara. Los credos representan un consenso de muchos, quienes allí mismo testificaron que veían claramente la misma gran verdad revelada en las Escrituras. No pueden ser declarados infalibles. Este atributo le pertenece exclusivamente a la palabra de Dios. Pero por el hecho de que los hombres han visto la verdad clara revelada en las Escrituras y la han expresado en forma de credo, las verdades contenidas en los credos poseen una cierta medida de autoridad. Precisamente según el grado en que estén de acuerdo con y basados en la palabra de Dios, son útiles y autoritativos. Pero no vamos a los credos para verificar la veracidad de la Biblia. Nos dirigimos a la Biblia para ver si los credos son verdad. Y no podríamos hacer tal cosa si la Biblia no fuera clara y autointerpretativa. De hecho, los credos no se hubieran podido formular desde un principio si las Escrituras no fueran autointerpretativas. Oremos al Señor para terminar. Padre, es hermoso y seguro confiar en que las Escrituras están completas y que podemos interpretarlas con la ayuda de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque cada cristiano está en la capacidad de estudiarlas y entenderlas. De hecho, Cristo mismo nos mandó a escudriñar las Escrituras a todos, no solo a un grupo de personas, sino a cada creyente. Te pedimos por quienes nos enseñan las Escrituras, como los pastores y líderes, para que ellos solo hablen las verdades gloriosas que ya nos has revelado en tu palabra. Y te pedimos por quienes escuchamos, para que pongamos a la luz de tu palabra lo que nos enseñan. Reconocemos que únicamente tu palabra es perfecta y es la autoridad suprema. En el nombre de Jesús oramos. Amén.